¿Qué comer para ganar músculo? Si estás interesado en ganar masa muscular, no te pierdas este vídeo. Vamos a hablar de las recomendaciones nutricionales más importantes para sacar el máximo partido a tus entrenamientos de fuerza. Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de salud y bienestar de confianza. Soy Andrea Bretones, la persona encargada de la sección de nutrición en los centros Fisiolution. Si queremos ganar masa muscular, lo primero que tenemos que hacer es ejercicio. Y os digo esto porque mucha gente se piensa que por comer de una determinada manera, por ejemplo, comiendo mucha proteína, va a ganar masa muscular. Y esto para nada es así. Primer falso mito. La alimentación acompaña al ejercicio y juntos van a lograr que cumplas tus objetivos. En la parte del entrenamiento no me voy a meter porque no es mi terreno, pero sí vamos a hablar desde el punto de vista de la alimentación. Lo primero que quiero decir es que el músculo es mucho más que un tejido que nos hace gustarnos más. Tener músculo es calidad de vida. Para ganar músculo debemos comer por encima de lo que necesitamos para mantenernos. Es decir, debe haber un superávit calórico siempre y cuando partamos de que no tenemos que perder grasa. Si tuviéramos que perderla, podríamos apurar un poquito más las cantidades de calorías al día. Para lograr llegar a las cantidades necesarias de nutrientes en un día, en muchos casos es conveniente hacer más de 3 comidas al día. Yo suelo recomendar 5 para que las cantidades no sean muy grandes y las digestiones no sean muy pesadas. Esto no quita para que desde mi forma de ver la alimentación ideal, 5 comidas me resulten demasiadas. A nivel de salud estoy hablando, ya que cada vez que comemos inflamamos nuestro sistema digestivo y gastamos energía. Pero en muchos casos el objetivo del deportista o del paciente es lo primordial, superando el ideal que podemos tener sobre una alimentación saludable. Es decir, si queremos subir de peso, conviene hacer más comidas durante el día, 4 o 5. Por otro lado, el macronutriente más importante es la proteína y esta no debería faltar en ninguna de las comidas y sobre todo después del entrenamiento, ya que es la materia prima con la que nuestro cuerpo va a formar los nuevos músculos. Los alimentos más recomendables por su alto valor biológico, es decir, la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene y la capacidad de aprovechar estos aminoácidos son los huevos, el pescado y la carne. Y respecto a la proteína vegetal, las legumbres, los frutos secos y las semillas. La cantidad de proteína que tendríamos que tomar al día debe estar en torno a los 1,5-2 gramos por kilo de peso al día. Si por ejemplo pesas 75 kilos, deberás tomar en torno a 112 gramos de proteína. Pero esto es muy personal y debe ser un profesional el que te ponga la pauta concreta en función de tu actividad física. Y recalco, son gramos de proteína, no de alimento. Si, por ejemplo, un huevo tiene que pesar, pesa más o menos unos 50 gramos, no significa que todo sea proteína. En concreto, solamente 7 gramos van a ser proteína. Igual habéis escuchado que comiendo más proteína el aliento puede oler mal, puede oler peor. Realmente esto no es cierto y lo que realmente provoca este mal olor del aliento es la cetosis, que se produce cuando utilizamos las grasas que tenemos acumuladas en nuestro organismo como fuente de energía. En este caso se generan y se producen cuerpos cetónicos, que en parte los eliminamos por la respiración y por lo tanto van a ser los culpables de este mal olor y no tanto la proteína. Esto es algo que se ve habitualmente en consulta con la dieta keto, ya que la pérdida de grasa es muy rápida y notable. El hidrato de carbono, el cual va a formar tu glucógeno muscular, es decir, el combustible para tus músculos, tampoco debe faltar. Podríamos tomar más carbohidratos los días de entrenamiento y menos los de descanso. Importante tomar estos carbohidratos antes del entrenamiento, para que así el cuerpo no tenga que recurrir al músculo como fuente de energía. Si te cuesta llegar a la cantidad de proteína necesaria en un día con los alimentos, podemos optar por consumir proteína de suero lo más limpia y sana posible. Podemos mezclarla con agua o hacernos un batido post-entreno, con una bebida de avena, la proteína y alguna fruta. De esta manera, tanto con la avena como con la fruta, aumentamos la descarga de insulina y esto facilita que la proteína entre a la fibra muscular.
Se debe tomar siempre después del ejercicio. Con ella reponemos los aminoácidos necesarios para reparar las fibras musculares dañadas. Intenta que no pasen más de 20 minutos desde que termines de hacer el ejercicio hasta que te lo tomes. Aparte de todo esto, el descanso es imprescindible para regenerar y generar nueva masa muscular. En definitiva, para ganar músculo tenemos que romper fibra muscular con el ejercicio y reponerla con la alimentación. Esta va a ser clave y para ello debemos preocuparnos de que no falte proteína en nuestra comida a lo largo del día. Si quieres una consulta personalizada, haz clic en el enlace que aparece en la descripción del vídeo y solicita tu cita online. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias, hasta la curación y más allá. Chao, chao.